Muy buenas a todos y como siempre un placer teneros por aquí una semana más, en la cual pues ya lo estáis viendo, me estoy divirtiendo con la nueva Ducati Monster SP. Como sabréis, esta nueva generación hizo su aparición hace un par de años, ya la pude probar entonces, creó bastante polémica, sobre todo para los amantes de la firma italiana, ya que se dejaba atrás la configuración del chasis tubular en acero de tipo Trellis, se daba paso a una estructura de aluminio. Ducati lo que ha hecho ha sido aplicar todo el desarrollo y toda la innovación de los últimos años, por ejemplo en MotoGP, a sus motos, no solo esta Monster, sino también a la Multiestrada o a la Panigale, aplicando motores, por ejemplo, V4, nuevos chasis. La verdad es que en esos casos no he escuchado ninguna queja. Y en este caso, pues 2 años después, ya tenemos la variante SP, que lo que hace es mejorar su parte ciclo para ofrecernos un comportamiento, unas reacciones más deportivas. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues como siempre vamos a ver las diferencias que trae esta versión SP respecto a la versión estándar, también un repasito a nivel técnico para hacer un poquito de memoria y luego ya entramos a ver qué nos ofrece a nivel dinámico y al final te doy mis conclusiones finales y al precio al que se vende. Así que nada, como siempre, ponte cómodo, que empezamos. Bueno, si os parece voy a comenzar por un elemento que sí que es verdad que no cambia, que es el propulsor. Seguimos hablando del mismo motor Testastretta a 11 grados, es un motor bicilíndrico, por supuesto, con distribución desmodrómica, son 937 centímetros cúbicos, habría opción de limitarlo para el carnet A2, refrigeración líquida, por supuesto, cuenta con un embrague antirrebote asistido, un shifter para subir y bajar de marchas, este viene de serie. En el caso de la versión SP, que es esta que tengo aquí, sí que trae también de serie, diferenciándose de la versión estándar, una doble salida firmada por Termignoni, y en cuanto a cifras de rendimiento hablaríamos de 111 caballos y 93 Nm de par motor. Y en cuanto a su parte ciclo, pues otro elemento que no cambia es el chasis de tipo front frame, fabricado en aluminio, por supuesto, y sí que encontramos una mejora muy importante a nivel de suspensiones. Las firma Öhlins, en la parte delantera una horquilla invertida NX 30, con barras de 43 milímetros y 140 de recorrido, ha aumentado un poquito el recorrido respecto a la versión estándar, son 600 gramos menos, regulación completa. En los settings también se han mejorado, evidentemente, más deportivos. También tenemos un amortiguador de dirección acoplado de serie y bueno, en la parte trasera también un amortiguador firmado por Öhlins, regulación completa y también 150 milímetros de recorrido, anclado por supuesto a un basculante doble brazo de aluminio. Los frenos también mejoran en el tren delantero, Brembo Stilema en este caso, con discos de 320 milímetros, bujes de aluminio. En total el sistema de frenado reduce su peso en casi medio kilo respecto a la versión estándar. La parte trasera una única pinza, eso no cambia, son 245 milímetros para el disco, contaríamos por supuesto eso sí con ABS cornering, y las llantas tampoco cambian respecto a la versión estándar, son llantas de aleación ligera de aluminio en 17 pulgadas con medidas para los neumáticos de 120 delante y 180 en la parte trasera. Los neumáticos los firma Pirelli con su modelo Diablo Rosso 4. Y bueno, otra novedad que trae esta versión SP es un recalibrado en su electrónica, se han mejorado los modos de conducción, adaptándolo por supuesto a esta nueva parte ciclo. También ganamos un modo de conducción nuevo, un modo denominado lluvia, para esos días que está lloviendo, que el suelo está mojado, que está muy frío. Más elementos de ayudas electrónicas, pues como traía la versión estándar o como trae la versión estándar, el ABS cornering, el control de tracción, el anti-wheelie, tenemos un launch control, todos ellos ajustables en varios niveles. Y bueno, a nivel de equipamiento, pues tampoco cambia mucho. Tenemos la misma pantalla TFT a color de 4,3 pulgadas, un grupo óptico full LED, faro delantero, trasero, intermitentes dinámicos y autocancelables, luz diurna de tipo DRL y también un dispositivo de carga USB y de manera opcional el Ducati Multimedia System y puños calefactables.
Bueno, y respecto a esas dimensiones y pesos, el cambio sobre todo lo vamos a encontrar en el peso total de la moto, que se reduce en 2 kilos respecto a la versión estándar. Ahora en este caso hablaríamos de tan solo 186 kilos de peso en orden de marcha. La capacidad del depósito son 14 litros con un consumo teórico de 5,2 litros a los 100 kilómetros, una distancia entre ejes de tan solo 1472 milímetros, es una moto muy compacta, muy cortita, muy reactiva en definitiva, y una altura del asiento que se sitúa a 840 milímetros. Podríamos subirlo a 850 o bajarlo a 810, dependiendo de nuestra altura. También a reducir el peso total de la moto contribuye una nueva batería de ion litio. Bueno, y ahora como siempre hago, ya conocemos un poquito mejor a esta versión SP y toca hablar de su comportamiento dinámico. Me pongo el casco y arrancamos. Pues nada amigos, ya estoy a los mandos con esta Monster en su versión SP y toca hablar de todo lo que nos ofrece a nivel dinámico. Desde luego llevo una semanita muy interesante, muy divertida, haciendo kilómetros, disfrutándola en tramos revirados, que yo creo que es el sitio ideal para testar este modelo. Y bueno, si os parece voy a empezar como siempre hablando de cómo me siento encima de la moto una vez me subo. No cabe duda que es una moto ligera y compacta. En el momento en el que te subes así lo notas, así la sientes, se maniobra y se mueve muy bien tanto a baja velocidad como en parado. Creo que es una moto bastante accesible justo en ese aspecto. El triángulo ergonómico, bueno, es claramente deportivo, pero sin llegar a ser, por ejemplo, tan agresivo como es el caso de la Street Fighter V2, quizás una versión más radical, más deportiva. Y en este caso pues nos encontramos una moto que es más usable, por ejemplo, en ambiente urbano, ¿no? Más a diario. Quizás las versiones Monster siempre se han caracterizado por eso, ¿no? La versatilidad de uso, modelos que podríamos utilizar a diario, ya os digo, para ir a trabajar, por ejemplo, pero también para rutear el fin de semana, incluso viajar. En este caso se ha optado por, bueno, pues una moto, ya os digo, no tan radical como la Street Fighter y bueno, la verdad es que tenemos un triángulo ergonómico bastante cómodo, pero con connotaciones deportivas, de eso no cabe duda. El depósito, por ejemplo, con las piernas se abraza muy bien, no hay nada que incomode. A la hora de descolgarse de la moto podemos hacerlo perfectamente, podemos sujetar bien el depósito con las piernas. El bullido del asiento, bueno, pues es ligeramente tirando a durete como cualquier deportiva. Los estribos están en una buena posición. Bueno, en este caso esta variante SP que lleva la tapa del colín, pues no lleva a nadie atrás, pero bueno, como podéis imaginar, el asiento en la sección trasera no es demasiado grande, aunque tampoco es demasiado pequeño, ¿no? Para una ruta de fin de semana o la típica salida del sábado o el domingo, creo que no habría ningún problema para el acompañante. Y luego todo lo que es la zona de mandos, pues está muy bien ordenada, ¿no? Como ocurre en cualquier Ducati, unas piñas pequeñas, reducidas, compactas. Sí que es verdad que quizá ya para la siguiente generación sería interesante lo que son los botones de la piña izquierda para controlar toda la información del display, aglutinarlos en un joystick que sea más natural, más intuitivo. Aquí tienes que utilizar dos botones para cambiar algunas cosas del setting de la pantalla, ¿no? Para cambiar el menú, para entrar en, por ejemplo, cambiar el mapa motor o ver la información de los consumos o el odómetro, etcétera, etcétera. Y quizás un display, o sea, perdón, una botonera tipo joystick sería ya más interesante. La propia pantalla se ve muy bien, todo bien ordenadito, no es una pantalla muy grande, pero en esta moto no es necesario, no iría acorde al diseño general de la moto. Y un par de detalles importantes: el asiento, si eres un piloto grande o largo, alto, tened en cuenta que si te quieres acoplar a la moto, el espacio es reducido, rápidamente tocas con la parte trasera del asiento del acompañante, ¿no? No es muy largo, no hay mucho espacio y enseguida lo vais a notar en el culete. Y otro aspecto, que en este caso esta variante SP monta un amortiguador de dirección. A la hora de meter y sacar la llave del clausor, pues se antoja un poquito complicado, dependiendo también de las manos que tengas. Si son muy grandes, pues se va a complicar un poquito la tarea. Solución, bueno, pues una llave tipo keyless, por ejemplo, pero bueno, eso es otra cosa que a lo mejor deberíamos tener en cuenta más adelante o quizás para la siguiente generación. Respecto a la protección aerodinámica, pues la verdad es que no es muy bollante, evidentemente, aunque tenemos esa pequeña cupulita que yo creo que es más de adorno que otra cosa. Y la visibilidad de los espejos retrovisores, que es generosa, porque los propios espejos son grandes, son alargados, vemos bien que es lo que llevamos detrás, aunque se ve bastante brazo también, todo hay que decirlo, pero por ejemplo unos 100 km por hora la visibilidad es bastante nítida. Si aumentamos la velocidad ya llegan esas vibraciones del propulsor y perderíamos nitidez, pero una velocidad normal, constante,
que sepáis que tenemos una buena visión trasera. Y luego pasamos ya al propulsor. Bueno, pues en este caso tenemos ese motor V-Twin que funciona realmente bien. Ya son muchos años de desarrollo de este motor. Os lo vais a gozar en todo momento cuando salgáis a carreteras reviradas, de eso no cabe duda. Es una potencia que yo siempre os digo que es muy lógica, muy racional para carretera. Si además tiene que mover poco peso, como es este caso, y le acompaña pues un buen chasis y una buena parte ciclo, pues vais a poder practicar una conducción deportiva pues muy lógica y sobre todo muy divertida. Le vais a poder sacar todo el provecho al propulsor, que de eso se trata, y sobre todo divertirse, no verse sobrepasado. Es un motor que empuja muy bien ya desde la zona baja, como cualquier bicilíndrico, se aprovecha muy bien en la zona media, se queda un poquito más corto en la zona alta, no estira tanto, pero ya os digo, donde se aprovecha realmente es en esas dos zonas, ¿no? Zona baja, zona media, tiene mucha fuerza, es un motor enérgico, es un motor que sube muy rápido, con los escapes que le han montado Termignoni para esta versión SP suena muy bien, muchas detonaciones, mucho divertido. Y bueno, yo qué queréis que os diga, la verdad es que es una de las mejores cosas que tiene esta Ducati Monster. Los consumos evidentemente se verán elevados, de eso no cabe duda, si sobre todo estáis llevando una conducción tirando a deportiva. Tenemos un embrague antirrebote que funciona muy bien, una caja de cambios, bueno, pues un poquito dura, ¿no? Como cualquier Ducati con motor bicilíndrico, sí que se nota durete, tienes que pisar con decisión, tanto para subir como para bajar, pero hace bien su trabajo. Encuentras bien el punto muerto, que también es importante. Y bueno, respecto a lo de los consumos, tened en cuenta que tenemos un depósito pequeñito y bueno, pues la autonomía no es uno de sus puntos fuertes. Eso debéis tenerlo en cuenta a la hora de hacer salidas si son muy largas, o el típico día tonto que sales a las 9 de la mañana y vuelves a las 6 de la tarde, por ejemplo en verano. Te va a obligar a parar como mínimo un par de veces. Yo, para que os hagáis una idea, la reserva me ha estado saltando esta semana cada vez que sobrepasaba los 150 kilómetros. Ese es uno de los handicaps que tiene esta Ducati Monster. Y paso a la parte ciclo, que quizás sea uno de los aspectos más importantes para esta SP. Suspensiones Öhlins. Bueno, era una opción que ya comentamos en su presentación, en la versión estándar, que una versión SP con mejores suspensiones y frenos pues le iría a las mil maravillas. Realmente a la Monster estándar no necesita, ¿no?, ese upgrade para esos usuarios que, bueno, buscan simplemente pues esa Monster para utilizar a diario, pues una moto divertida, una moto fácil, ágil, deportiva, bueno, características de Ducati sin lugar a dudas. Pero aquellos usuarios que quieren un poquito más, que llevan una conducción más alegre, más deportiva, o simplemente pues porque les guste tener mejores accesorios, pues esta SP sin lugar a dudas es su moto. Las suspensiones juegan un papel determinante, tenemos mayor solidez, ¿no?, a la hora de exigirle, a la hora de llevarla más al límite, tanto en frenadas, aceleraciones, a la hora de sujetar la moto en pasos por curva rápidos. La verdad es que el desempeño es realmente sobresaliente. Son suspensiones con un setting ya de serie muy deportivo, pero aún así se pueden arreglar, hacerlas más deportivas aún. Si tu ritmo es fuerte, la moto, las suspensiones te van a acompañar en todo momento, y eso pues es de agradecer, ¿no? Esta versión SP no es que fuese necesaria, pero oye, tenerla es un punto a su favor, y desde luego a mí me gustan más cómo funcionan que la variante estándar, al menos por mi estilo de conducción. Y en cuanto a los frenos, pues más de lo mismo. Tenemos una frenada muy poderosa, sobre todo en el tren delantero. Además se dosifica muy bien, conjugado con el funcionamiento de la suspensión, pues podemos detener la moto exactamente donde queramos. Además acompaña el chasis, ¿no? Por ejemplo, en un paso por curva muy ratonero, pues si queremos frenar en medio de la curva por el motivo que sea, la moto no te levanta, puedes corregir perfectamente y con mucha facilidad y naturalidad. Y sobre todo dosificar muy bien el tacto de frenada, ¿no? Tiene mucha potencia, pero se dosifica realmente bien. No solo el delantero, sino también el trasero. Ya sabéis que yo juego con los dos mucho, sobre todo cuando va rápido. Utilizo mucho el trasero para colocar bien la moto, y en este caso pues ambos ejes tienen una frenada muy buena, muy bien calibrada, muy bien puesta a punto, y eso es de agradecer, sobre todo en una versión SP que en teoría pues con esos upgrades, ¿no?, de suspensión y de frenos le vamos a exigir un poquito más. Y también en cuanto al chasis, pues yo sinceramente no echo de menos el tubular de tipo Trellis que venían en anteriores generaciones. Tenemos ahora una moto pues más ágil, más intuitiva, transmite mejor las sensaciones, no es tan dura.
y bueno, pues se ha ganado, ¿no? Al final evolucionamos, las marcas evolucionan, implementan todo el desarrollo, todo el estudio que hacen, en este caso Ducati sobre todo, por ejemplo en MotoGP, lo implementan en las motos de calle y eso pues se nota muchísimo. Además, con una electrónica, en este caso Ducati, que hace muy bien su trabajo. Aquí tenemos diferentes mapas motor, podemos regular además las ayudas electrónicas, una electrónica muy afinada, muy bien puesta a punto, sabes que la tienes, pero bueno, no la notas, no sabes que está ahí. Te permite ir rápido, te permite ir fuerte, te permite errores que te va a corregir la moto ella sola, y el nivel de confianza y seguridad que te da en todo momento cuando estás pilotando es plena. Desde luego, la electrónica en este caso, en esta versión SP, creo que está muy bien puesta a punto, prácticamente como diría en la totalidad de todas las Ducati, y hace muy bien su trabajo. Otro detalle que se me ha olvidado en cuanto a las suspensiones, el detalle de tener un amortiguador de dirección también se agradece. Recuerdo que la Monster estándar pues era un poquito más nerviosa en el tren delantero. En este caso ese aspecto se ha corregido, no solo por la solidez del tren delantero, de la suspensión delantera, sino también por el amortiguador de dirección. Y por último, aprovechando que ya hace más calorcito, las pruebas de iluminación nocturnas pues se agradecen, se hacen mejor, con más ganas. Y también os digo que la iluminación en esta Ducati Monster es realmente buena, mucho halo de luz, potente, bien definido, buena iluminación. Ganamos sobre todo en conducción nocturna, que esta moto sobre todo se tercia a la hora de utilizarla a diario, por ejemplo en ciudad, ¿no? Cuando salimos un poquito también de esta radio, pues se agradece. Buena iluminación, ¿eh? Y bueno, ya para concluir esta videoprueba con la nueva Monster SP, desde luego me reafirmo en lo que dije la primera vez que me subí a la Monster en su versión estándar en la presentación nacional, que una opción SP con mejor parte ciclo pues le sentaría a las mil maravillas. Desde luego esta semana me lo he pasado muy bien, me he divertido mucho con esta moto, mejores suspensiones, mejores frenos, se ha traducido en una mayor capacidad, en un mayor rendimiento, podemos ir más rápido, más fuerte, de eso no cabe duda. Y bueno, sinceramente todo un acierto, ¿no? Ya lo demandé en su momento, y tener esta opción SP, pues qué queréis que os diga, la verdad es que me parece todo un acierto. Además se mueve en un rango de potencia del propulsor, me parece muy lógico a la hora de hacer curvas, se le puede sacar todo el rendimiento y aprovechar el motor, no verse sobrepasado, y bueno, pues acompañado por chasis, por suspensiones, por frenos, por una electrónica que funciona realmente bien, pues hace que sea una moto ganadora dentro de su segmento, de eso no cabe duda. Desde luego es una moto más lógica que motos de 200 caballos y que podemos sacarle mayor partido aquí haciendo curvas. Para mí, desde luego, lo mejor es ese upgrade en cuanto a parte ciclo, pero hay algunas cositas que se pueden mejorar o actualizar. Por ejemplo, en el caso de haberle incorporado, ¿no?, ese amortiguador de dirección, que le ha venido muy bien porque antes era un poquito más nervioso, ahora la moto es mucho más estable y más precisa, mejor o más reactiva, o se le puede dominar más en los cambios de dirección, pero al tenerlo justo encima del clausor, pues cuesta un poquito meter la llave dependiendo de las manos que tengamos. También creo que puede ser interesante ya la siguiente generación incorporar un joystick para manipular toda la información, no tener que utilizar dos botones para cambiar algunos parámetros, y también debéis tener en cuenta que dependiendo de vuestra altura es más fácil llegar o vas a llegar muy pronto al asiento del acompañante, ¿no? No vas a tener tanto espacio para moverte hacia adelante y hacia atrás, que bueno, ya os digo, dependiendo de vuestra altura os veréis más o menos perjudicados por ese aspecto. Yo con mi 1,80 m la verdad es que toco relativamente pronto. Desde luego, conclusión final, una moto realmente divertida y que le ha sentado de lujo incorporarle suspensiones mejores, al igual que el sistema de frenado. Por último, el precio, 15.390, podéis añadirle cositas y bueno, solo está disponible en los colores que estáis viendo en pantalla, en esta versión SP. Por mi parte nada más, si a lo mejor en un futuro cae una Ducati Monster V4 sería incluso más interesante, pero bueno, eso habrá que verlo. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.